En una gélida mañana de invierno, el pequeño pueblo de Bridgewater Hollow yacía enterrado bajo metros de nieve y viento cortante. Las calles estaban vacías. Los techos gemían bajo el peso del hielo. Y sin embargo, en medio de ese silencio absoluto, había algo que se movía. Algo que corría. Algo que no se rendía. Una perra pastor alemán, delgada, con las costillas marcadas bajo el pelaje, corría de puerta en puerta como si el mundo entero dependiera de que alguien la escuchara. Nadie la escuchó. Hasta que un hombre que había sobrevivido guerras, pero que había perdido todo lo que amaba, miró a sus ojos y vio algo que reconoció de inmediato. Desesperación real. Siguió a esa perra hacia la tormenta. Y lo que encontró al final de ese camino no eran solo 3 cachorros casi muertos bajo una casa abandonada. Era algo mucho más oscuro. Algo que el pueblo de Bridgewater Hollow había enterrado junto con la nieve. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada en ese pueblo volvería a ser igual. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás viendo esto, y si las historias sobre el vínculo entre humanos y animales te tocan el corazón, dale like y suscríbete. Porque lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias que no te sueltan. Quédate. Cada segundo importa. La mañana llegó a Bridgewater Hollow de la manera en que el invierno siempre llegaba a ese pueblo del norte. En silencio, casi con cortesía, antes de revelar su crueldad. El cielo era de un acero pálido. La escarcha se aferraba a cada techo y a cada valla. Los montículos de nieve bordeaban las aceras como olas congeladas, y el viento se deslizaba por las estrechas calles con un silbido grave y melancólico que los lugareños habían aprendido a aceptar como parte de la vida. Bridgewater Hollow era el tipo de pueblo que parecía tranquilo desde lejos. Fachadas de madera, luces cálidas detrás de ventanas empañadas, el olor a pan que se escapaba de las panaderías y a sopa de los restaurantes. Pero el invierno tenía una manera de poner a prueba esa paz. Cuando las tormentas bajaban del norte de Canadá, el pueblo se convertía en un lugar de urgencia. La gente acumulaba provisiones. Los quitanieves rugían por las calles. Las radios murmuraban advertencias que todos fingían no temer. Esa mañana en particular, todo el mundo se movía con rapidez. Los camioneros descargaban bolsas de sal. Los padres metían a sus hijos en los coches. Los dueños de tiendas limpiaban el hielo de las puertas de cristal antes de cerrar temprano. Todos se preparaban para la tormenta que los meteorólogos habían dicho que llegaría antes del mediodía. Todos excepto una criatura que parecía estar haciendo exactamente lo contrario. Correr por las calles en lugar de alejarse de ellas. Era una pastora alemana. Hembra. De unos 5 años. Su grueso pelaje negro y canela estaba cubierto de copos de nieve blanca. Su cuerpo era grande y fuerte, pero las costillas se marcaban levemente bajo el pelaje, señal de una perra que no había comido bien en algún tiempo. Sus ojos color ámbar ardían con algo mucho más poderoso que el hambre. Desesperación. La perra corría de un peatón a otro. Se detenía frente a alguien, ladraba 1 o 2 veces, luego corría unos pasos y se giraba, con las orejas rígidas y la cola baja. No era amenazante. No era agresiva. Era una súplica. Pero la mayoría de la gente no veía una súplica. Veía una inconveniencia. «Fuera de aquí», gritó un hombre mientras la perra ladraba cerca de su camioneta. Un adolescente le lanzó una lata de refresco vacía. El metal repiqueteó sobre el hielo, haciendo que la perra se encogiera. Una turista envuelta en un pesado abrigo blanco frunció el ceño con disgusto y apartó una bolsa de basura pequeña de una patada cuando la perra se acercó demasiado. «Callejera sucia», murmuró. La perra retrocedió, pero solo un momento. Luego volvió a correr. Cruzó la intersección, pasó la tienda de comestibles, pasó la ferretería. Sus patas resbalaban en el hielo mientras el viento se volvía más cortante. 3 días antes, el agente Aaron Cole había recibido una llamada sobre esa misma perra. Cole era un hombre de poco más de 50 años, con un bigote tupido y la paciencia lenta de alguien que había pasado toda su vida en un pueblo pequeño. Su abrigo marrón de sheriff y su sombrero de ala ancha lo hacían parecer una reliquia de otro tiempo. La gente confiaba en él. Pero incluso los hombres buenos a veces pasaban por alto emergencias silenciosas.
Cuando llegó la llamada, Cole había conducido durante 15 minutos. Había visto a la perra cerca del borde del pueblo y había decidido que era simplemente otra callejera. La perra no había gruñido, no había mordido, así que la dejó ir. Y ahora, 3 días después, seguía corriendo. Seguía buscando. Seguía intentando. La nieve se acumulaba a lo largo de los bigotes de la perra mientras galopaba nuevamente por la calle principal. Su respiración pesada, la energía que había alimentado su determinación obstinada comenzaba a desvanecerse. Se detuvo frente a la ventana de un restaurante. Dentro brillaba una luz cálida, y detrás del mostrador estaba Nora Bellamy. Nora era una mujer pequeña de mediados de los 60, con el cabello plateado recogido en un moño ordenado y gafas redondas sobre el puente de la nariz. Llevaba un suéter verde oliva bajo un delantal marrón, el uniforme de alguien que había pasado media vida dando de comer a viajeros hambrientos y escuchando sus historias. Había visto casi todo lo que un pueblo podía ofrecer. Pero también había aprendido algo sobre la naturaleza humana. La gente ayudaba cuando era fácil. Dudaba cuando no lo era. La perra ladró una vez a la puerta, luego volvió a correr. Nora suspiró suavemente mientras limpiaba una taza con una toalla. «Esa pobre criatura», murmuró. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. El aire frío entró precipitadamente, trayendo consigo el leve aroma de pino y nieve. El hombre que entró parecía pertenecer más al invierno que al edificio. Rowan Ale tenía 40 años y se movía con la disciplina silenciosa de alguien que una vez vivió bajo órdenes estrictas. Media alrededor de 1,85 m, de hombros anchos. Su cuerpo era fuerte pero delgado de la manera de alguien que mantiene la fuerza en lugar de perseguirla. Su cabello castaño oscuro estaba cortado en un corte limpio. Su rostro era anguloso, con una mandíbula firme y la expresión calmada de un hombre que raramente desperdiciaba palabras. No tenía barba, ningún estilo innecesario. Solo la apariencia limpia y precisa de alguien que valoraba el orden. Pero eran sus ojos azul grisáceos lo que la gente notaba. Tenían una profundidad que se sentía más vieja que su edad. Una tristeza silenciosa vivía allí. El tipo que nunca se desvanecía del todo. Rowan llevaba una camisa táctica de manga larga en camuflaje verde, ajustada pero práctica, combinada con pantalones de camuflaje a juego y botas militares de color tostado. Un reloj de acero con esfera negra descansaba en su muñeca, rayado por años de uso. Había sido Navy SEAL, y aunque había dejado el ejército años atrás, la postura nunca lo abandonó. Rowan entró al restaurante y sacudió la nieve de sus hombros. «Buenos días», dijo Nora con calidez. «Buenos días», respondió Rowan. Su voz era calmada. «Baja». Había venido al pueblo por provisiones. Café, pan, algunas herramientas. Nada más. Nada complicado. Pero antes de que Nora pudiera preguntarle qué necesitaba, los ojos de Rowan se desviaron hacia la ventana. La perra estaba parada afuera nuevamente. La nieve se aferraba a su pelaje. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Pero lo que capturó la atención de Rowan no era su agotamiento. Era su patrón. Ladraba, corría, se detenía, miraba hacia atrás. Luego repetía el movimiento una y otra vez. Rowan frunció el ceño levemente. ¿Esa callejera molestando a la gente de nuevo?, preguntó Nora. Rowan no respondió de inmediato. Se acercó a la puerta. La perra se giró y lo vio. Se quedó inmóvil. Por un momento, los dos simplemente se miraron el uno al otro. Entonces Rowan hizo algo inusual. En lugar de acercarse a la perra, salió afuera y se bajó lentamente en cuclillas, girando su cuerpo ligeramente de lado. Su mano se extendió hacia la nieve, con la palma abierta. Era una postura familiar solo para personas que habían pasado tiempo con perros de trabajo. Neutral. No amenazante. Paciente. La pastora alemana dejó de moverse. Sus orejas se levantaron. Sus ojos se entornaron ligeramente como si lo estuviera estudiando. El viento pasó entre ellos. Los copos de nieve caían en silencio suave. Durante varios segundos, no pasó nada. Entonces la perra dio 2 pasos cautelosos hacia adelante. No lo suficientemente cerca para tocar,
pero lo suficientemente cerca para mirarlo directamente a los ojos. Rowan vio algo allí. No miedo. No agresión. Una pregunta. Y detrás de ella, urgencia. La perra ladró una vez, aguda. Luego giró y corrió calle abajo. 5 pasos. 10. Se detuvo y miró hacia atrás. Esperando. Nora se asomó a la puerta del restaurante con los brazos cruzados, observando la extraña escena. Bueno, dijo con sequedad. Parece que acaba de ser promovido. Rowan se levantó despacio. ¿Promovido? Sí, dijo Nora con una leve sonrisa. Parece que esa perra acaba de hacerte capitán. Rowan no sonrió, pero algo en su pecho se movió, porque la perra no estaba vagando. Estaba guiando. Y él conocía ese comportamiento. Los perros militares lo usaban. Los perros de búsqueda lo usaban. Los perros solo hacían eso cuando algo esperaba al otro extremo. Algo importante. Rowan dio un paso adelante. Las orejas de la perra se levantaron de nuevo. Corrió otros pocos pasos y luego se detuvo. Esperando. Rowan la siguió. Detrás de él, Nora sacudió la cabeza y murmuró suavemente para sí misma: que el Señor ayude a lo que sea que esa perra quiere. Las dos figuras avanzaron por la calle juntas. Un hombre, un perro, hacia el borde del pueblo. Y ninguno de los dos notó la radio que sonaba dentro del restaurante hasta que la voz de repente se hizo más fuerte por la puerta abierta. Alerta de tormenta de invierno severa para los condados del norte. Se esperan velocidades de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Fuertes nevadas comenzarán dentro de 1 hora. Rowan se detuvo a mitad de paso. El viento ya había comenzado a aumentar. La perra se giró de nuevo. Su respiración era entrecortada ahora, pero sus ojos aún llevaban ese mismo comando desesperado. «Sígueme». Rowan miró una vez más hacia el tranquilo pueblo detrás de él, luego de vuelta hacia la perra. Y sin más palabras, la siguió hacia el creciente silencio blanco. Aquí está lo que ninguno en Bridgewater Hollow sabía todavía. Esa perra no era simplemente una callejera. Tenía un nombre. Tenía una historia. Y esa historia estaba enterrada bajo capas de nieve. Mentiras y un secreto que alguien en ese pueblo había trabajado muy duro para mantener oculto. Quédate, porque lo que está a punto de descubrirse cambiará todo lo que crees saber sobre esta historia. Rowan Ale había pasado suficientes años moviéndose por terreno desconocido para entender una regla mejor que la mayoría de los hombres. Cuando un guía se detiene, algo importante espera adelante. La pastora alemana no aminoró hasta que el pueblo detrás de ellos se desvaneció en un borroso conjunto de tejados y chimeneas distantes. La nieve se extendía hacia afuera en silencio pálido mientras Rowan la seguía por un callejón estrecho entre la tienda de comestibles y un taller mecánico con tablas. El viento era más fuerte aquí, empujando finas láminas de polvo por el suelo como humo fantasmal. Las botas de Rowan crujían sobre el hielo. Su aliento se elevaba en gruesas nubes. La perra corría adelante, luego aminoraba, luego volvía. Cada movimiento llevaba urgencia pero no pánico. Había intención en el ritmo, casi como una señal. Él había visto ese comportamiento antes. Años atrás, en desiertos lejos de Minnesota, Rowan había trabajado con perros militares entrenados para guiar a los soldados hacia sobrevivientes ocultos o compañeros atrapados. Se movían exactamente así. Avanzar, detenerse, verificar, regresar. La realización se asentó en su mente silenciosamente. Esta perra no estaba vagando. Estaba guiando. Los dos dejaron la última línea de casas y avanzaron hacia el borde norte de Bridgewater Hollow, donde una vez estuvo la industria antigua. El terreno descendía hacia un corredor minero largo y abandonado que había cerrado décadas atrás cuando las vetas de hierro se agotaron. Solo unas pocas estructuras permanecían allí, cobertizos derrumbados, maquinaria oxidada y la ocasional casa de madera que el tiempo había casi borrado. La nieve había comenzado a caer con más fuerza. El paso de la pastora se redujo. Rowan podía ver el cansancio en su marcha ahora. Sus antes poderosas patas temblaban ligeramente cada vez que se detenía. 2 veces resbaló sobre el hielo oculto y se recuperó con un corto sacudimiento de su pelaje.
Una vez hizo una pausa lo suficientemente larga como para que Rowan pudiera escuchar su respiración. Entrecortada, casi dolorosa. Pero cada vez que dudaba, se obligaba a seguir adelante. Esa persistencia obstinada despertó algo en Rowan que no había sentido en mucho tiempo. Respeto. La perra se desvió del camino principal y avanzó hacia una línea torcida de árboles cerca de la base de una colina. Sus ramas arañaban el cielo como dedos esqueléticos. Más allá de ellos se alzaba una pequeña estructura de madera inclinada ligeramente hacia un lado. Rowan reconoció el tipo de lugar de inmediato. Abandonado. La casa probablemente había sido construida durante los años del auge minero. Ahora parecía un recuerdo que había olvidado desaparecer. La mitad del tejado se hundía hacia adentro. 2 ventanas estaban destrozadas. Las tablas sueltas golpeaban suavemente cada vez que el viento pasaba. La pastora llegó a la entrada y se empujó a través de un hueco estrecho donde la puerta colgaba torcida de una bisagra. Luego desapareció adentro. Rowan se detuvo a pocos pasos de la entrada. Años de entrenamiento le enseñaron a no entrar ciegamente en espacios desconocidos. Incluso en un pueblo como Brickwater Hollow, la cautela seguía siendo un instinto útil. Sacó una pequeña linterna del bolsillo y la encendió. El haz cortó el oscuro interior. El polvo colgaba en el aire como niebla pálida. Mantas rasgadas y muebles rotos cubrían el suelo. La nieve había soplado a través de las paredes agrietadas y se había acumulado en parches irregulares a lo largo de las esquinas. Rowan entró lentamente. Tranquila, murmuró por lo bajo, aunque no estaba seguro de si se estaba hablando a sí mismo o a la perra. La pastora apareció de detrás de una silla volcada, pero ahora no estaba ladrando. Simplemente miró hacia un rincón oscuro de la habitación. Rowan siguió la dirección de su mirada. El haz de la linterna se movió por el suelo, por la madera podrida, por un montón de tela vieja. Luego se detuvo. 3 pequeñas formas yacían muy juntas debajo de una manta rasgada. Por un momento, Rowan pensó que eran simplemente escombros. Entonces uno de ellos se movió. Una pequeña pata se agitó débilmente. El sonido que siguió era apenas más que un aliento. Un gemido fino y frágil. Rowan se agachó de inmediato. Los 3 cachorros eran pastores alemanes como su madre, aunque su pelaje todavía era suave y disparejo por la juventud. Parecían tener no más de 2 meses. Sus cuerpos estaban tan apretados unos contra otros que era difícil saber dónde terminaba uno y comenzaba el siguiente. El primer cachorro, el más grande de los 3, intentó levantar la cabeza cuando Rowan se acercó. Sus ojos oscuros parpadeaban lentamente, obstinados a pesar del agotamiento que pesaba sobre su cuerpo. El segundo cachorro temblaba violentamente. Su pequeño marco se sacudía de frío con tanta severidad que sus dientes hacían clic suavemente. El tercer cachorro apenas se movía. Su pecho subía solo ligeramente con cada respiración superficial. La mandíbula de Rowan se tensó. La perra madre se acercó y empujó suavemente al cachorro más pequeño con su nariz. El gesto era tranquilo, protector y desgarrador. Rowan avanzó lentamente, permitiendo que la madre viera cada movimiento. Su mano se cernió por un momento antes de tocar al primer cachorro. El pelaje estaba helado. «Dios mío», murmuró suavemente. Los cachorros habían sobrevivido más tiempo del que debían. Las mantas rasgadas alrededor de ellos estaban dispuestas deliberadamente, prueba de que la madre había estado tratando de construir aislamiento con los restos que podía encontrar. Podía imaginarse las noches que había pasado allí, enrollada alrededor de ellos, protegiéndolos del viento, saliendo solo cuando el hambre la obligaba de vuelta hacia el pueblo. Rowan desabrochó su chaqueta. Su camisa de camuflaje se pegó a su torso bajo el aire frío mientras levantaba el primer cachorro cuidadosamente y lo colocaba contra su pecho. El calor de su cuerpo se filtró lentamente en los miembros congelados de la pequeña criatura. Los ojos del cachorro parpadearon. El segundo cachorro siguió, luego el tercero. Cada uno desapareció bajo el abrigo de Rowan, presionado contra sus costillas como brasas vivas y frágiles. La madre observaba de cerca. Sus ojos ámbar seguían cada movimiento, pero no gruñó. No resistió. Entendía.
Rouen se levantó lentamente. Muy bien, dijo en voz baja. Salgamos de aquí. El viento afuera había crecido más fuerte. Los copos de nieve azotaban de lado por la entrada rota. Rouen salió a la tormenta con los cachorros guardados contra su pecho. La perra madre lo seguía de cerca. Pero mientras Rouen se giraba por última vez hacia la casa, algo captó su atención. El haz de su linterna barrió el suelo de nuevo. Esta vez, notó detalles que había pasado por alto. Huellas de botas. Frescas. Las impresiones en el polvo tenían bordes nítidos, lo que significaba que no habían estado ahí por mucho tiempo. Alguien había entrado en esa casa recientemente. Junto a la pared había 2 latas de cerveza vacías, su metal todavía brillante, y junto a ellas había una bolsa rasgada con la etiqueta Alimento para perros. La bolsa estaba vacía. Rouen frunció el ceño. Alguien sabía que los perros estaban aquí. Alguien había venido lo suficientemente cerca como para dejar comida una vez. O tal vez no fue suficiente. Se arrodilló brevemente cerca de las huellas, estudiando su dirección. Las pistas llevaban adentro, luego afuera y luego desaparecían hacia la carretera. Los ojos de Rouen se entornaron. El viento aulló a través de las ventanas rotas. La perra madre empujó suavemente su brazo. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Rouen se puso de pie nuevamente. Sí, murmuró. Nos vamos. Comenzaron el lento camino de regreso hacia el pueblo. La nieve se había vuelto más pesada, difuminando el horizonte en una pared pálida. Rouen ajustó a los cachorros debajo de su abrigo mientras avanzaba. Cada paso tenía que ser cuidadoso. El suelo había comenzado a congelarse bajo la nieve fresca. A mitad de la colina, la perra madre de repente se detuvo. Rouen se giró. Ella lo estaba mirando directamente. No a los cachorros. A él. Sus orejas se inclinaron ligeramente hacia adelante. Luego se acercó. Por primera vez desde que se conocieron, la perra dejó que su hombro rozara ligeramente la pierna de Rouen. No fue un accidente. Fue reconocimiento. Confianza. Rouen bajó la mirada hacia ella, sorprendido por el silencioso peso de ese gesto. Entonces algo más captó su atención. Una tira desgastada de cuero rodeaba el cuello de la perra. Rouen se agachó de nuevo. La nieve se aferraba al viejo collar mientras lo apartaba suavemente. Una etiqueta de metal oxidada colgaba de la correa. La mayor parte del grabado se había desvanecido con el tiempo, pero unas pocas letras aún permanecían bajo la corrosión. Rouen inclinó la etiqueta hacia la luz. Las primeras letras habían desaparecido, pero las restantes eran lo suficientemente claras. Giró lentamente la etiqueta entre sus dedos. La perra madre lo observaba en silencio. El viento llevaba un suave gemido a través de los árboles mientras la tormenta se espesaba a su alrededor. Rouen volvió a mirar las letras. Mercer House. Fuera lo que fuera la palabra que faltaba, era la única pista que quedaba sobre donde había pertenecido alguna vez esta perra y por qué se había negado a abandonar esa casa rota. Rouen deslizó la etiqueta suavemente de nuevo contra el collar. Luego se puso de pie y continuó caminando. Detrás de él, la casa abandonada desapareció en la nieve que caía. Adelante, las luces distantes de Bridgewater Hollow brillaban débilmente a través de la tormenta. Rouen aún no sabía lo que significaban las letras. Pero sabía una cosa con certeza. Esta historia había comenzado mucho antes de que él entrara en ella. Y en algún lugar bajo la nieve, la verdad todavía esperaba. Si estás disfrutando esta historia, deja en los comentarios qué parte te está llegando más. Y si no te has suscrito todavía, este es el momento. Las historias como esta se publican cada semana. No quieres perderte lo que viene a continuación. La tormenta finalmente llegó al bosque. Para cuando Rouen Ale cruzó el último tramo de árboles que llevaba a su cabaña, el viento había comenzado a aullar como algo vivo moviéndose por las montañas. La nieve azotaba de lado por el estrecho sendero, borrando las huellas casi tan rápido como se formaban. Rouen empujó la puerta de la cabaña con el hombro. La oscuridad cálida lo saludó. El lugar olía levemente a madera de pino y humo viejo.
Una pequeña estufa de hierro se erguía en el centro de la sala única, rodeada de toscos muebles de madera que Rouen había construido él mismo durante los largos inviernos cuando el silencio era más fácil que la compañía. Durante 3 años, la cabaña había tenido casi ninguna vida. Esta noche, eso cambió. Rouen entró y cerró rápidamente la puerta de una patada. La nieve se dispersó por las tablas del suelo mientras avanzaba hacia la estufa. «Aguanta», murmuró silenciosamente. Se arrodilló junto a la estufa de hierro y metió varios troncos secos adentro. Un momento después, la primera chispa prendió, extendiéndose lentamente en una llama naranja crepitante. La habitación se llenó con el calor constante de la madera ardiente. Solo entonces Rouen desabrochó su chaqueta. El primer cachorro se deslizó suavemente en sus manos. Era Ash, el más fuerte de los 3, aunque incluso él estaba peligrosamente débil. Su pequeño cuerpo negro y canela temblaba violentamente mientras Rouen lo envolvía en una gruesa manta de lana. Luego vino Bramble, el nervioso, cuyas pequeñas patas se agitaban con cada respiración como si su cuerpo todavía creyera que el viento frío lo estaba cazando. Por último llegó Clover, el cachorro más pequeño. Clover apenas se movió cuando Rouen lo colocó sobre la manta. Su pecho subía en respiraciones débiles y superficiales. Rouen sintió una presión apretada en su pecho. «Quédate conmigo, pequeño», dijo suavemente. La perra madre se detuvo a pocos pasos. Había seguido a Rouen adentro, pero se había detenido cerca de la entrada, su gran cuerpo tenso, sus orejas erguidas. La nieve se derretía lentamente a lo largo de su grueso pelaje negro y canela. Sus ojos ámbar se movían constantemente entre las manos de Rouen y las frágiles formas de sus cachorros. Por un largo momento, no se acercó. Simplemente observó. La confianza no llegaba fácilmente a los animales que habían sido obligados a sobrevivir solos. Rouen lo entendía. Se movió despacio, deliberadamente, colocando toallas bajo los cachorros y deslizando una botella de agua tibia bajo la manta para ayudar a elevar su temperatura corporal. Gradualmente, el fuego se hizo más fuerte. La cabaña se llenó de luz suave. Solo entonces la madre dio un paso adelante, luego otro. Su nariz bajó cuidadosamente hacia la manta. Olfateó a cada cachorro por turno, emitiendo un sonido grave en su garganta, una mezcla de alivio y agotamiento. Rouen se sentó sobre sus talones. «Sí», dijo en voz baja. «Todavía están aquí». La perra madre finalmente se tumbó junto a la manta. Cerca, pero sin tocar a Rouen. Sus hombros casi se rozaban. Afuera, la tormenta se profundizó. Las ventanas tintinearon suavemente en sus marcos mientras el viento empujaba con más fuerza contra el bosque. Rouen alcanzó su teléfono. La señal parpadeó débilmente, pero aguantó lo suficiente para que marcara un número guardado en sus contactos. Después de 3 timbres, una voz femenina tranquila respondió. «Clínica veterinaria de Brictwater». «Doctora Wren», dijo Rouen. «Soy Rouen Ale». Hubo una breve pausa al otro lado. Luego la mujer habló de nuevo, su tono inmediatamente más atento. «¿Qué pasó?» La doctora Eliza Wren había sido la única veterinaria de Brictwater Hollow durante casi 8 años. Tenía 39 años, era alta y esbelta, con el cabello castaño largo generalmente recogido en una coleta baja y práctica. Su rostro tenía el tipo de enfoque tranquilo que viene de años pasados leyendo el sutil lenguaje de los animales en lugar del lenguaje más ruidoso y menos honesto de las personas. Llevaba un abrigo veterinario color crema sobre un cuello de tortuga gris, su ropa a menudo cubierta con pelaje suelto y polvo antiséptico. Pero lo que la gente recordaba más de Eliza eran sus ojos. Agudos, pacientes. Los ojos de alguien que creía que la vida, sin importar cuán pequeña fuera, valía la pena luchar por ella. 3 cachorros pastores, dijo Rouen. Hipotermia, desnutridos. Miró la manta. Uno apenas respira. El sonido de una silla arrastrándose se escuchó débilmente por el teléfono. Voy en camino. No vas a poder llegar, dijo Rouen. La tormenta. Llegaré, interrumpió Eliza con calma. Luego la línea quedó muerta.
Rowan miró el teléfono por un momento antes de dejarlo a un lado. Se volvió hacia los cachorros. As había comenzado a moverse ligeramente bajo la manta, sus patas empujando débilmente contra la tela. El temblor de Bramble había disminuido, pero Clover permanecía inmóvil. Rowan levantó el cachorro más pequeño cuidadosamente. El cuerpo se sentía aterradoramente ligero. «Vamos», susurró Rowan. Frotó al cachorro suavemente con una toalla tibia. Los minutos pasaban. El fuego crepitaba suavemente detrás de él. La madre observaba cada movimiento con una concentración inquebrantable. Luego la puerta de la cabaña se abrió de golpe. La nieve giró en la habitación. La doctora Eliza Wren entró, tirando hacia atrás la capucha de su abrigo de invierno. Mechones de cabello oscuro se pegaban a su rostro, sus mejillas rojas por el frío. Llevaba una pesada bolsa médica. «Te dije que llegaría», dijo. Rowan asintió brevemente. Eliza cruzó la habitación rápidamente y se arrodilló junto a la manta. Sus movimientos eran eficientes pero delicados. Revisó a As primero. «Frío», dijo en voz baja. «Pero fuerte». A continuación, Bramble. «El temblor es buena señal. Significa que el cuerpo está luchando». Luego llegó a Clover. Su expresión cambió. Eliza colocó 2 dedos levemente contra el pecho del cachorro. Durante varios segundos no dijo nada. Rowan sintió que el aire se tensaba. Luego Eliza exhaló lentamente. «Está vivo». Los hombros de Rowan se aflojaron levemente. Eliza sacó pequeñas herramientas de su bolsa. Revisó los pulmones del cachorro, frotó sus miembros para estimular la circulación y preparó una jeringa llena de electrolitos diluidos. La madre observaba de cerca, pero no interfirió. Algo en el cuidadoso manejo de Rowan antes le había convencido de que esta mujer pertenecía aquí. Los minutos se convirtieron en casi 1 hora. La tormenta afuera rugía como un río distante. Dentro de la cabaña, el pequeño círculo de luz de fuego se mantuvo firme. Entonces Clover de repente convulsionó. El pequeño cuerpo se sacudió violentamente en las manos de Rowan antes de quedar inerte. Por un momento, no hubo movimiento, no hubo sonido. El corazón de Rowan golpeó contra sus costillas. «No te atrevas», susurró. Eliza se inclinó inmediatamente, colocando su oído contra el pecho del cachorro. Rowan observó su rostro. 1 segundo. 2. 3. Luego un débil gemido, apenas audible, pero real. El pecho de Clover volvió a subir. Eliza se recostó lentamente. «Ahí estás», murmuró. Rowan soltó un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Miró al cachorro en sus manos. Por primera vez desde que entró a la cabaña, los ojos de Clover se abrieron levemente. Estaban nublados, débiles, pero vivos. La madre se acercó. Luego bajó la cabeza y tocó suavemente el pequeño hocico de Clover con su nariz. La habitación volvió a quedar en silencio, excepto por el fuego. Horas pasaron después de eso. Eliza se quedó hasta que lo peor de la crisis había pasado. As y Bramble finalmente se quedaron dormidos junto a la estufa, sus pequeños cuerpos relajándose finalmente bajo las mantas. Clover seguía siendo frágil, pero estable. Cuando Eliza finalmente se levantó, se frotó los ojos cansados. «Van a pasar la noche», dijo. Rowan asintió lentamente. «Los salvaste». Eliza sacudió la cabeza. «No». Miró hacia la madre. «Ellos se salvaron solos». La perra madre yacía tranquilamente junto a la manta, su cabeza descansando sobre el suelo de madera, sus ojos todavía vigilando a Rowan. Eliza empacó su equipo. «Vuelvo por la mañana», dijo. «No los dejes recalentar, y mantén el agua tibia, pero no caliente». Rowan la acompañó a la puerta. La tormenta afuera había comenzado a calmarse un poco, aunque la nieve todavía caía pesadamente a través del bosque. Antes de irse, Eliza estudió a Rowan por un momento. «Deberías dormir un poco», dijo. Rowan sacudió la cabeza. «Esta noche no». Eliza no discutió. Simplemente asintió y salió de vuelta a la nieve. La puerta se cerró detrás de ella.
La cabaña volvió a estar en silencio. Rowan regresó a la estufa y se sentó junto a los cachorros dormidos. La madre lo observaba. Por un largo momento, los dos permanecieron quietos a la luz temblorosa del fuego. Entonces Rowan notó algo que no había visto antes. El collar de cuero alrededor del cuello de la madre se había desplazado ligeramente durante la noche. Alcanzó cuidadosamente y sacudió la nieve de la etiqueta de metal colgando debajo. Esta vez, la luz del fuego reveló las letras claramente. No solo fragmentos. Un nombre completo. Mercer House. Rowan miró la etiqueta fijamente. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, y por primera vez desde que había comenzado la tormenta, la cabaña ya no se sentía vacía. Pero lo que Rowan aún no sabía, lo que ninguno en ese pueblo sabía, era que el nombre en esa etiqueta no era solo el nombre de una casa. Era la punta de un hilo. Y si alguien tiraba de ese hilo con suficiente fuerza, todo el tejido de secretos que cubría Bridgewater Hollow se desharía. La mañana llegó lentamente al bosque. La tormenta había pasado la mayor parte de la noche rugiendo por las colinas del norte, pero al amanecer se había suavizado en una nevada más quieta. El mundo afuera de la cabaña de Rowan parecía recién tallado en piedra blanca. Los árboles se doblaban bajo la nieve pesada. El lago congelado estaba oculto bajo un velo de escarcha a la deriva. Dentro de la cabaña, el aire olía a madera cálida y tenue antiséptico. Rowan no había dormido. Se sentó en el suelo junto a la estufa de hierro, su espalda apoyada contra la pared, la luz temblorosa del fuego proyectando sombras suaves por la habitación. Los tres cachorros dormían en una manta doblada cerca de la estufa, sus pequeños cuerpos finalmente relajados después de la larga noche. Ash, el más fuerte de la camada, se había enrollado firmemente contra sus hermanos, su nariz metida bajo una pata. Bramble descansaba de lado, respirando lentamente ahora, ya sin temblar. Y Clover, el más pequeño, descansaba contra una toalla enrollada suavemente envuelta en una tira de tela blanda que Rowan había cortado de una camisa vieja. El pequeño todavía parecía frágil, pero vivo. Solo eso ya se sentía como una victoria. Al otro lado de la habitación, la madre lo observaba todo. La gran pastora alemana yacía cerca de la puerta, su poderoso cuerpo finalmente descansando después de días de agotamiento. Aún así, incluso mientras dormía, sus orejas se agitaban ante el menor sonido. Se había posicionado donde podía ver tanto a Rowan como a los cachorros. Un guardián silencioso. Rowan se frotó los ojos con el dorso de la mano. 3 años atrás, sus mañanas habían estado llenas de ruido. Café preparándose, su hijo corriendo por la casa con camiones de juguete, su esposa tarareando suavemente en la cocina. Ahora las mañanas eran silenciosas. Hasta hoy. Un pequeño sonido trajo su atención de regreso a la manta. Ash levantó la cabeza levemente y parpadeó hacia Rowan. Rowan se inclinó hacia adelante. «Hola», murmuró. La cola de Ash se movió una vez, no fuerte, pero definitiva. Rowan soltó un aliento. «Progreso». La madre notó el movimiento también. Se levantó lentamente y cruzó el suelo, bajando la cabeza para olfatear a cada cachorro cuidadosamente. Satisfecha, se tumbó junto a ellos. Rowan revisó la hora. Poco después de las 8. La doctora Elizaren había dicho que volvería esa mañana, pero Rowan sabía que había algo que necesitaba hacer primero. Necesitaba regresar. Volver a la casa. El lugar donde los cachorros casi mueren. El lugar donde el pasado había dejado sus huellas dactilares. Se puso el abrigo de invierno. El movimiento captó la atención de la madre de inmediato. Sus orejas se levantaron. Lo observó cuidadosamente. «Solo un momento», dijo Rowan en voz baja. Salió a la pálida luz del invierno. El aire frío mordió agudamente su rostro. La nieve crujió bajo sus botas mientras avanzaba hacia la vieja camioneta aparcada cerca de la cabaña. La madre lo siguió hasta la mitad del claro, luego se detuvo. Su cuerpo permanecía tenso, sus ojos fijos en él como si midiera si tenía intención de irse para siempre. «Vuelvo», dijo Rowan. Por un momento el perro no se movió. Luego lentamente se giró y regresó a la puerta de la cabaña.
Rowan condujo por el estrecho camino forestal hacia Bridgewater Hollow. La tormenta había dejado el pueblo medio enterrado en nieve fresca. Las palas quitanieves avanzaban lentamente por la calle principal, empujando pesados montículos a un lado. La gente había comenzado a salir de nuevo. Rowan aparcó cerca del restaurante. La campana sobre la puerta sonó cuando entró. El aire cálido lo envolvió al instante. Nora Bellamy estaba detrás del mostrador, limpiando una taza de café con un ritmo practicado. La anciana con el cabello plateado recogido en un moño levantó la vista. Bueno, dijo, su voz llevando el humor seco de alguien que había visto demasiados inviernos para sorprenderse de nada. Pareces un hombre que no ha dormido. Rowan se encogió de hombros levemente. Noche ocupada. Nora estudió su rostro. ¿Los salvaste? Rowan asintió una vez. Nora sonrió suavemente. Bien. Vertió café en una gruesa taza de cerámica y la deslizó por el mostrador. En el lado opuesto del restaurante estaba sentado el agente Aaron Cole. El ayudante del sheriff era un hombre corpulento de poco más de 50 años con piel curtida y un bigote tupido que lo hacía parecer mayor de lo que era. Su chaqueta marrón de sheriff colgaba holgadamente sobre sus hombros y su sombrero de ala ancha descansaba sobre la mesa junto a él. Aaron había pasado la mayor parte de su vida en Bridgewater Hollow. Conocía cada carretera, cada familia y cada edificio abandonado. Levantó una ceja cuando Rowan se acercó. Escuché que anduvo vagando por la tormenta, dijo Aaron. Rowan tomó un sorbo de café antes de responder. Encontré algo. Aaron se recostó en su silla. Déjame adivinar. Perros. Rowan asintió. 3 cachorros. Aaron suspiró tranquilamente. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Maldición. Rowan sacó la vieja etiqueta de metal del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Aaron se inclinó más cerca. ¿De dónde sacaste eso? De la madre. Aaron giró lentamente la etiqueta. Mercer House, leyó. El diputado se recostó de nuevo, pensando. Ese lugar lleva años vacío. Nora se unió a ellos en la mesa. La familia Mercer se fue después de que la mina cerrara, dijo. El padre murió, las deudas se acumularon y el banco se quedó con la casa. Rowan miró entre ellos. ¿Quién la posee ahora? Aaron respondió. Ese sería Calder Pike. Como si hubiera sido invocado por el nombre, la puerta del restaurante volvió a abrirse. Un hombre alto entró. Calder Pike era el tipo de hombre que la gente notaba incluso cuando no decía nada. Medía bien más de 1,80 m. Su figura delgada y afilada como los ángulos de un cuchillo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, y su rostro afeitado llevaba el tipo de expresión controlada que raramente revelaba emociones. Llevaba un largo abrigo de lana negro sobre una camisa blanca de vestir combinada con pantalones oscuros y botas lustradas. Un hombre de negocios en un pueblo construido sobre botas desgastadas y manos encallecidas. Calder notó a Rowan de inmediato. Sus ojos se movieron a la etiqueta de metal sobre la mesa. ¿Algo malo con mi propiedad?, preguntó con calma. Rowan lo estudió. Había perros en esa casa. La expresión de Calder apenas cambió. Callejeros. Cachorros, corrigió Rowan. Calder se encogió de hombros. El invierno acaba con muchos callejeros. Las palabras cayeron frías en la habitación. La mandíbula de Aaron se tensó levemente, pero Calder parecía despreocupado. Rowan se inclinó hacia adelante. Alguien dejó comida allí. Calder levantó una ceja. Entonces alguien intentó ayudar. O alguien los vio morir de hambre. Por un momento, el restaurante quedó en silencio. Algo cruzó el rostro de Calder. Tan rápido que Rowan casi no lo atrapó. No era arrogancia. No era frialdad calculada. Era algo completamente diferente. Era culpa. Calder recogió la etiqueta de metal y la giró una vez antes de volver a dejarla. Esa casa ya no le pertenece a los Mercer hace años, dijo con calma. Luego se giró hacia la puerta. Los perros que encontraste, añadió, no son mi problema.
La puerta se cerró detrás de él. La nieve giró brevemente en el umbral vacío antes de asentarse de nuevo. Aarón exhaló lentamente. El hombre tiene talento para decir lo incorrecto. Rowan terminó su café. Luego se puso de pie. Me voy. Nora lo observó de cerca. Vas a quedarte con esos perros, ¿verdad? Rowan no respondió, pero el silencio decía lo suficiente. Pero mientras conducía de vuelta, algo que Coulter Pike había hecho no le dejaba de dar vueltas en la mente. Ese momento. Esa fracción de segundo de culpa en el rostro de un hombre que claramente había pasado años perfeccionando la indiferencia. Rowan ya había visto esa expresión antes, en el campo, en hombres que sabían más de lo que decían. Y siempre, sin excepción, esa expresión significaba lo mismo. Había algo que esconder. Sigue aquí porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente la manera en que ves a cada personaje de esta historia. La verdad sobre Coulter Pike, sobre la familia Mercer, y sobre lo que realmente le pasó a esta perra, está a punto de salir a la superficie. Rowan regresó a la casa abandonada de los Mercer antes de volver a su cabaña. Algo lo seguía inquietando. Las huellas que había visto la noche anterior. No pertenecían a la perra madre. Dentro de la ruinosa casa, Rowan se movió lentamente por las habitaciones rotas. La nieve había parado ahora, y la luz del día pálida se filtraba a través de las tablas agrietadas. Buscó el suelo cuidadosamente. Luego lo vio. Un pequeño cuenco de metal escondido debajo de una silla caída. Dentro del cuenco había un trozo de carne congelada. Fresca. No vieja. Alguien había estado alimentando a los perros, pero no lo suficiente. Solo lo suficiente para mantenerlos vivos. Rowan se quedó en silencio en la habitación en ruinas, el viento susurrando a través de las paredes rotas. Quien había venido aquí quería que los perros sobrevivieran, pero no que fueran encontrados. Pero entonces, al examinar más de cerca el cuenco, Rowan notó algo que no había visto antes. Grabado en el fondo del cuenco oxidado, 4 letras pequeñas. Contador público M. Coulter Pike. Mercer. Rowan se levantó lentamente, el cuenco en la mano. Su mente procesaba lo que eso significaba. Coulter Pike había estado viniendo a esta casa. Coulter Pike había estado alimentando a estos perros. Y Coulter Pike, delante de todos en el restaurante, había fingido no saber nada de ellos. La pregunta no era ya si Coulter Pike tenía una conexión con los Mercer. La pregunta era qué tipo de conexión era, y por qué estaba desesperado por ocultarla. Rowan salió de la casa silenciosamente. Para cuando regresó a la cabaña, el sol comenzaba a hundirse detrás de los árboles. La luz cálida brillaba a través de la ventana de la cabaña. Dentro, los cachorros se agitaban débilmente cerca de la estufa. La madre se levantó en el momento en que Rowan entró. Se acercó lentamente. Luego, por primera vez desde que se conocieron, la pastora alemana presionó su cabeza suavemente contra la mano de Rowan. No pidiendo. No suplicando. Simplemente reconociendo. La cabaña ya no se sentía vacía. Y Rowan se dio cuenta de algo que no se había permitido pensar en años. A veces la vida no regresaba en momentos ruidosos. A veces regresaba silenciosamente. En 4 pequeñas patas. El invierno se asentó tranquilamente alrededor de la cabaña de Rowan Ale. La tormenta que había rugido por el bosque ya había pasado, dejando un paisaje de nieve profunda y pálida luz solar. Las ramas de pino se doblaban bajo el peso del hielo, y el lago congelado más allá de los árboles reflejaba el cielo gris como una lámina de vidrio opaco. Dentro de la cabaña, sin embargo, algo inesperado había comenzado a crecer. Ruido. Pequeño, torpe, vivo. El suelo de madera crujía suavemente mientras diminutas patas resbalaban y golpeteaban por las tablas. Un cuenco de comida metálico repiqueteó contra el suelo. En algún lugar cerca de la estufa, un cachorro soltó un ladrido chirriante que sonaba mucho más seguro de sí mismo de lo que su tamaño permitía. Durante 3 años, la cabaña de Rowan había conocido solo el silencio. Ahora sonaba como vida. Rowan se sentó en el suelo cerca de la estufa,
recostado contra la pared con una taza de café enfriándose en la mano. Sus ojos cansados seguían los lentos movimientos de 3 pequeños cachorros de pastor alemán explorando el mundo por primera vez. El cachorro más grande, Ash, ya estaba intentando ser explorador. Su pelaje negro y canela comenzaba a espesarse mientras recuperaba la fuerza, y aunque sus patas todavía vacilaban un poco, Ash mostraba una determinación obstinada de investigar cada rincón de la cabaña. Tropezó con una manta doblada, recuperó el equilibrio y continuó hacia adelante como si nada hubiera pasado. Rowan lo observaba con silenciosa diversión. «Nada te asusta», murmuró. Ash ladró felizmente. A pocos pasos, Bramble reaccionaba al mundo de manera muy diferente. Donde Ash cargaba hacia adelante, Bramble se movía con cautela. Cada sonido desconocido lo hacía detenerse. Cuando un tronco se desplazó dentro de la estufa y estalló con fuerza, Bramble saltó hacia atrás y se escondió parcialmente detrás de la bota de Rowan. El tímido cachorro volvió a asomarse solo cuando la habitación regresó al silencio. Rowan se agachó y rascó suavemente detrás de la oreja de Bramble. «Está bien», dijo suavemente. Luego estaba Clover. El cachorro más pequeño había desarrollado un hábito muy diferente. Clover prefería el calor, específicamente el calor de Rowan. En ese momento, el pequeño cachorro yacía acurrucado dentro de la manga de la vieja camisa de franela de Rowan, cómodamente apretado contra su brazo como un mitón viviente. La respiración de Clover era lenta y constante, su pequeño pecho subiendo y bajando pacíficamente. Rowan bajó la vista hacia él. «Ya te lo tienes muy bien calculado, ¿verdad?» Al otro lado de la habitación, la madre lo observaba todo. La perra había recuperado gran parte de su fuerza durante los últimos días. Su gran marco negro y canela se movía con quieta confianza ahora, sus ojos ámbar siempre alertas al menor movimiento. Pero había desarrollado una nueva rutina. Cada pocos minutos, la madre caminaba hasta la puerta de la cabaña y se sentaba junto a ella, mirando el bosque, esperando, escuchando, guardando. El instinto de una madre que casi había perdido todo. Rowan entendía ese sentimiento más de lo que quería admitir. El golpe en la puerta de la cabaña llegó poco después del mediodía. La madre se levantó al instante, sus orejas levantándose. Rowan abrió la puerta para encontrar a la doctora. Eliza Wren sacudiéndose la nieve del abrigo. La veterinaria entró, llevando su desgastada bolsa médica de cuero. Su largo cabello castaño estaba recogido como siempre, aunque unos mechones sueltos escapaban alrededor de su cara por el viento de afuera. «Pareces peor que los cachorros», dijo, estudiando la expresión cansada de Rowan. Rowan se encogió de hombros. «Roncan». Eliza sonrió levemente. «Eso significa que se están curando». Se arrodilló junto a la manta donde Ash y Bramble habían comenzado a luchar torpemente entre sí. Sus manos hábiles se movían rápido pero con delicadeza. Revisó su respiración, sus ojos, sus pequeñas patas. «Buena recuperación», dijo después de un momento. «Más fuertes cada día». Luego llegó al brazo de Rowan. «Déjame ver al paciente más pequeño». Rowan levantó cuidadosamente a Clover de su manga. El pequeño cachorro parpadeó lentamente mientras Eliza lo examinaba. «Es obstinado», dijo Rowan en voz baja. Eliza asintió. «A veces los más pequeños lo son». Terminó su revisión y se recostó contra la pared. Por un momento, ninguno de los dos habló. El fuego crepitaba suavemente en la estufa. Ash intentó trepar a una silla y se deslizó hacia abajo de nuevo. Eliza observó a Rowan desde el otro lado de la habitación. «No dormiste de nuevo», dijo. Rowan no respondió. En cambio, miraba el suelo. El silencio se extendió lo suficiente como para que Eliza volviera a hablar. «¿Sabes?», dijo suavemente, «los animales se curan más rápido cuando sienten calma a su alrededor». Rowan soltó un aliento tranquilo. «La calma no es exactamente mi especialidad». Eliza estudió su rostro cuidadosamente. «Sé lo del accidente». Rowan se tensó levemente. En un pueblo tan pequeño como Bridgewater Hollow, las tragedias raramente permanecían privadas. 3 años atrás,
Un conductor borracho había cruzado una carretera helada a las afueras del pueblo y había chocado contra el coche familiar de Rouen. Su esposa. Su hijo de 8 años. Desaparecidos en segundos. Rouen había sobrevivido. Siempre deseó no haberlo hecho. No pude protegerlos, dijo Rouen finalmente. Su voz sonaba distante. Un hombre entrenado para la guerra y no pude mantener a salvo a mi familia. Eliza no interrumpió. Pensé, continuó Rouen silenciosamente, que quizás es mejor que no me acerque a nada más. Sus ojos se desviaron hacia los cachorros. Se merecen algo mejor que eso. Antes de que Eliza pudiera responder, Clover de repente emitió un sonido débil. Rouen miró de inmediato. La respiración del cachorro había cambiado. Su pequeño pecho subía bruscamente y luego volvía a bajar. El corazón de Rouen se aceleró. Eliza. Ella se movió al instante, levantando al cachorro cuidadosamente en sus manos. El cuerpo de Clover se sentía más cálido que antes. Demasiado cálido. La expresión de Eliza se tensó. Pico de fiebre, dijo en voz baja. Rouen sintió que el miedo frío se extendía por su pecho. El pequeño cachorro de repente dejó de respirar. Solo por un momento, pero fue suficiente para congelar a Rouen en su lugar. El recuerdo llegó como una hoja afilada. Luces de hospital, máquinas, un médico sacudiendo la cabeza. Las manos de Rouen comenzaron a temblar. Eliza, mantén la calma, dijo ella con firmeza. Envolvió al cachorro en un paño fresco y comenzó a estimular suavemente su pecho. Rouen se forzó a respirar. Los segundos se extendían dolorosamente. Luego Clover tosió. Un sonido diminuto y débil, pero vivo. Eliza exhaló lentamente. Ahí estás. Rouen sintió que las rodillas le flaqueaban. Se sentó pesadamente en el suelo. La madre se había acercado durante el alboroto. Estaba junto a Rouen ahora, observando al cachorro cuidadosamente. As y Bramble habían dejado de jugar. Incluso ellos parecían sentir la tensión en la habitación. Después de varios minutos, la respiración de Clover volvió a la normalidad. Eliza se limpió las manos y se recostó. Los cachorros tan pequeños a veces colapsan durante la recuperación, explicó. Sus sistemas todavía son frágiles. Rouen asintió lentamente. Sus manos todavía temblaban. Lo manejaste, dijo Eliza suavemente. Rouen miró hacia abajo en Clover. 3 años atrás, había observado impotente cómo la vida se escapaba. Hoy, se había quedado. Había luchado. Y algo había sobrevivido. Eliza empacó su bolsa. Estarán bien, dijo. Luego dio un paso hacia la puerta, pero antes de irse, se giró. Estás equivocado sobre algo, Rouen. Él levantó la vista. Dijiste que no deberías acercarte a nadie, dijo. Eliza señaló hacia los 3 cachorros. Creo que ellos ya tomaron esa decisión por ti. Salió al tranquilo tarde de invierno. La puerta de la cabaña se cerró detrás de ella. Dentro, el fuego continuó brillando cálidamente. Los cachorros finalmente volvieron a dormirse, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando pacíficamente. Rouen se sentó en el suelo junto a ellos por un largo tiempo. Finalmente, el agotamiento lo atrapó. Se recostó contra la pared y cerró los ojos. La mañana llegó suavemente. La suave luz solar se filtró a través de la ventana de la cabaña. Rouen se despertó lentamente. Algo cálido descansaba contra su pierna. Bajó la vista. La madre, la gran pastora alemana, se había movido durante la noche y ahora estaba sentada a su lado. Su cabeza descansaba suavemente sobre su rodilla. Por un momento, Rouen no se movió. La perra lo miró calmadamente, sin suplicar, sin miedo. Solo confianza. Por primera vez desde que llegó a la cabaña, la madre lo había elegido a él. Rouen colocó su mano lentamente sobre su cabeza. Afuera, el invierno continuaba su silenciosa vigilia sobre el bosque, pero dentro de la cabaña, algo largo congelado había comenzado a descongelarse. Y precisamente esa misma mañana, en otro rincón del pueblo, alguien más estaba tomando una decisión que lo cambiaría todo.
Coulter Pike se sentaba solo en su oficina mirando un sobre en su escritorio que llevaba semanas sin abrir. Dentro había un documento. Un documento que podría destruirlo. O que podría ser la única manera de hacer las cosas bien. No te vayas. Porque lo que está dentro de ese sobre va a revelar la verdad que nadie en Bridgewater Hollow esperaba descubrir. La fotografía se extendió más rápido que el viento del invierno. Al principio, solo existía en la pequeña pantalla digital de la vieja cámara de Nora Bellamy. La imagen había sido tomada fuera de la clínica veterinaria de Bridgewater un helado día por la mañana 3 días antes. En la imagen, Rowan Ale estaba junto a la puerta de la clínica. El ex Navy SEAL parecía exactamente como la mayoría de la gente en Bridgewater Hollow lo recordaba. Alto, de hombros anchos, silencioso, envuelto en su camisa de camuflaje verde de manga larga y pantalones tácticos desgastados bajo un grueso abrigo. Pero el momento que capturó la cámara era algo diferente. Rowan se había agachado ligeramente frente a la entrada de la clínica, su cuerpo inclinado contra el viento. Un brazo protegía la puerta mientras su otra mano descansaba protectoramente sobre una caja de cartón en el suelo. Dentro de la caja, 3 pequeños cachorros de pastor alemán se apiñaban juntos. Junto a Rowan estaba la madre. La grande y negra y canela perra madre se apoyaba contra su pierna, sus ojos ámbar escaneando la calle nevada como si se hubiera nombrado a sí misma guardiana de ese momento. Rowan no estaba mirando a la cámara. Estaba mirando a los cachorros. Y había algo en su expresión que el pueblo nunca había visto antes. Preocupación. Cuidado. Un tipo silencioso de protección. Nora Bellamy había tomado la foto mientras estaba en el umbral de la clínica. No había planeado nada dramático. La anciana propietaria del restaurante simplemente levantó su cámara instintivamente cuando vio la escena. Esa tarde imprimió la fotografía y la colocó junto a la caja registradora en su restaurante. Para la mañana siguiente, la mitad del pueblo la había visto. Para la tarde, todo el mundo. Bridgewater Hollow era un pueblo donde las historias viajaban rápidamente, pero la culpa viajaba aún más rápido, porque la gente recordaba algo. Muchos de ellos habían visto a la madre antes. Una delgada pastora alemana vagando por el pueblo semanas antes. Algunos la habían ahuyentado de sus patios. Otros la habían ignorado por completo. Solo ahora se daban cuenta de lo que la perra había estado tratando de hacer. No estaba mendigando. Estaba buscando a alguien dispuesto a seguirla. Y casi nadie lo había hecho. 3 días después, llamaron a la puerta de la cabaña de Rowan por primera vez en años. Rowan la abrió con cautela. De pie en el porche había un niño envuelto en una brillante chaqueta azul de invierno. Lucas Harper tenía alrededor de 11 años, aunque sus serios ojos marrones llevaban una madurez más allá de su edad. Su cabello oscuro asomaba de manera irregular debajo de un gorro gris de punto, y sus mejillas estaban rojas por el frío. En sus manos, sostenía una pequeña caja. Hola, dijo el niño nerviosamente. Rowan esperó. Lucas cambió el peso de un pie al otro torpemente. Mi mamá dijo que tal vez necesitarías esto. Abrió la caja. Dentro había 3 pequeños juguetes de goma para perros y una bolsa de golosinas para cachorros. Rowan parpadeó sorprendido. Lucas miró hacia abajo a sus botas. Vi la foto, añadió el niño en voz baja. Pero había algo más. Algo en la manera en que el niño miraba la cabaña. Como si la conociera. Como si hubiera algo familiar en ella que no podía explicar del todo. Rowan lo notó. Puedes pasar si quieres. Los ojos de Lucas se abrieron ligeramente. ¿De verdad? Rowan asintió. El niño entró lentamente en la cabaña, mirando alrededor como si entrara en alguna cabaña de aventuras mística. Los cachorros lo notaron de inmediato. As ladró primero. El diminuto pastor alemán avanzó torpemente con entusiasmo descoordinado, su cola moviéndose salvajemente. Lucas se rió. Es valiente. Rowan asintió. Ese es As. Bramble se quedó detrás de la silla de Rowan, observando a Lucas con cautelosa curiosidad. Clover yacía acurrucado junto a la estufa, parpadeando soñoliento. Lucas se arrodilló lentamente. Hola, susurró.
As inmediatamente se trepó al regazo del niño. Al otro lado de la habitación, la madre observaba la escena de cerca. Sus orejas permanecían erguidas, su postura alerta, pero después de un momento se relajó ligeramente. Algo en la voz tranquila de Lucas parecía digno de confianza. Rowan se apoyó contra la pared, observando el momento silenciosamente. Pero mientras lo observaba, comenzó a notar algo extraño. Lucas no solo miraba a los cachorros. Miraba la cabaña, los rincones, la estufa, las ventanas, con una expresión que no era solo curiosidad de niño. Era reconocimiento. ¿Conoces esta zona?, preguntó Rowan finalmente. Lucas levantó la vista, ligeramente sorprendido por la pregunta directa. Mi abuela solía hablar de por aquí, dijo el niño en voz baja. Cerca del lago. Decía que su familia tuvo una casa por aquí. Rowan se endureció. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Lucas lo miró. Margaret Mercer. El silencio cayó entre ellos como nieve. Rowan miró al niño durante un largo momento. Luego miró hacia la madre. La grande pastora alemana se había levantado. Caminaba lentamente hacia Lucas, paso a paso, sin prisa. Se detuvo frente al niño y lo olfateó. Una vez. 2 veces. Y luego, sin ningún sonido, la madre posó su cabeza en el regazo de Lucas. Lucas se quedó inmóvil, con los ojos brillantes. Ella me conoce, susurró. Rowan no respondió. Pero en su mente, las piezas comenzaban a encajar de una manera que lo ponía incómodo. La madre había pertenecido a la familia Mercer. Lucas Harper era el nieto de esa familia. Y Calder Pike, que ahora poseía la casa de los Mercer, tenía sus iniciales grabadas en el cuenco de comida que alguien había dejado secretamente para estos perros. Esto no era solo una historia de rescate. Era la historia de una deuda no pagada, de un secreto guardado, y de un pueblo que llevaba años ignorando lo que tenía delante. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, deja en los comentarios cuál es el personaje que más te está llegando. Y comparte este vídeo. Porque hay personas que necesitan escuchar esta historia hoy. Esa tarde, otro visitante llegó. Luego otro. Una mujer de mediana edad del pueblo trajo una bolsa de comida para perros. Un hombre mayor entregó leña extra. Alguien dejó una manta en el porche. Rowan no había pedido nada de eso, pero Bridgewater Hollow había comenzado a recordar lo que significaba la comunidad. Mientras tanto, el agente Aaron Cole había comenzado a hacer preguntas. El diputado del sheriff se movía por el pueblo con su habitual paciencia lenta, hablando con trabajadores de la construcción y empleados de registros de propiedad sobre las casas abandonadas esparcidas por los alrededores del valle. La propiedad de los Mercer era solo una de muchas. La mayoría había sido comprada en los últimos 2 años por el mismo hombre, Calder Pike. Aaron se sentó en la oficina del sheriff una tarde estudiando una pila de documentos cuando murmuró silenciosamente para sí mismo: «Eso son muchas casas vacías». Al otro lado del escritorio se sentaba el sheriff Daniel Hart, un hombre corpulento de mediados de los 50 cuyo bigote gris y pesados hombros lo hacían parecer un vaquero retirado en lugar de un agente de la ley. El sheriff Hart había pasado 30 años manteniendo la paz en Bridgewater Hollow. Estudió los documentos pensativamente. ¿Crees que Pike las está descuidando?, preguntó. Aaron asintió lentamente. Tejados derrumbándose, ventanas rotas, estructuras peligrosas. El sheriff Hart se recostó. Eso es una violación del código esperando para pasar. Pero Aaron encontró algo más mientras investigaba. Algo que no aparecía en los documentos estándar de propiedad. Hace 2 años, justo antes de que Calder Pike comenzara a comprar casas en masa en el área de Bridgewater Hollow, hubo una investigación abierta brevemente y luego cerrada sobre los archivos financieros de la antigua minera. Una investigación que alegaba que los registros de seguridad de los años 90 habían sido alterados. Los mismos registros de seguridad que, de haber sido precisos, podrían haber salvado la vida del mayor de los Mercer antes de que la mina cerrara. Aaron puso el documento sobre la mesa y miró al sheriff Hart. Daniel, dijo Aaron despacio, ¿tú sabías que el padre de Calder Pike era el gerente de seguridad de la mina cuando murió el señor Mercer?
El sheriff Hart no respondió de inmediato. Pero algo en su expresión cambió. Sigo, dijo finalmente. En la cabaña, Rowan continuó su rutina tranquila. Mañanas de alimentación. Tardes de juego. Leña al atardecer. La vida había desarrollado un ritmo. Se había vuelto intrépido. Bramble había comenzado a aventurarse más lejos de las botas de Rowan. Y Clover se había convertido en la sombra de Rowan. El pequeño cachorro lo seguía a todas partes, bamboleándose decididamente por el suelo de madera. Una tarde, Rowan se sentó en el porche afilando una vieja navaja cuando Clover intentó subir el escalón de la cabaña. El pequeño pastor luchó durante casi un minuto entero antes de finalmente subirse al porche. Rowan observó el esfuerzo. Obstinado, murmuró. La madre estaba sentada junto a él, observando tranquilamente. Luego empujó suavemente el brazo de Rowan, casi con aprobación. Esa noche, el ayuntamiento de Bridgewater Hollow se llenó de gente. La sala olía levemente a café y abrigos de invierno mojados. Las sillas de madera crujían mientras los vecinos se acomodaban para la reunión mensual de la comunidad. Rowan rara vez asistía, pero Nora había insistido. «Deberías escuchar lo que la gente está diciendo», le había dicho esa mañana. Rowan permaneció de pie tranquilamente cerca de la pared trasera de la sala mientras el sheriff Hart hablaba sobre problemas de mantenimiento de propiedades y regulaciones de seguridad. Eventualmente, la conversación se volvió hacia los edificios abandonados. Varios residentes hablaron. Algunos enojados. Algunos avergonzados. Finalmente, Nora levantó la mano. Creo que Rowan debería decir algo. Docenas de ojos se volvieron hacia él. Rowan dudó. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Pero dio un paso adelante de todas formas. Apoyó una mano levemente en el respaldo de una silla de madera. La madre corrió por el pueblo, dijo Rowan en voz baja. Se detuvo frente a las casas. Hizo una pausa. Trató de conseguir que la gente la siguiera. La sala permaneció en silencio. Rowan continuó. Lo sé porque encontré las pistas. Su voz se mantuvo calmada. Pero nadie fue con ella. Algunas personas se removieron incómodamente en sus sillas. No pedía comida, dijo. Pedía ayuda. El silencio se profundizó. Y luego un sonido suave llegó desde el umbral. La gente se giró. La madre entró al ayuntamiento. La grande pastora alemana caminó lentamente por el suelo de madera hasta llegar a Rowan. Luego se sentó junto a él, sin moverse, sin irse, simplemente eligiendo quedarse. La sala quedó completamente en silencio. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Calder Pike, que había estado sentado en silencio al fondo de la sala, se puso de pie. Toda la sala lo miró. Su expresión, normalmente tan controlada, tan ilegible, estaba diferente. Estaba rota. Tengo algo que decir, dijo Calder con voz baja. El silencio que siguió era tan completo que se podía escuchar la nieve caer afuera. Yo dejé esa comida, dijo Calder. Fui varias veces. La primera vez fue por accidente. Vi a la perra desde la carretera. Supe de quién era. Su voz se tensó. Los Mercer me importaban. El padre de mi padre fue responsable de lo que le pasó al señor Mercer en la mina. Nunca se hizo justicia. Cuando la familia se fue, yo compré las propiedades. No para ganar dinero. Para asegurarme de que nadie más sufriera lo que ellos sufrieron. Para guardar lo que quedaba de ellos. El silencio era absoluto. Pero no hice suficiente, continuó Calder. Dejé comida pero no llamé a nadie. Tuve miedo de lo que descubrirían sobre mi familia si empezaba a hablar. Y por mi silencio, esos cachorros casi mueren. Se sentó de nuevo. Lentamente. Como un hombre que ha llevado un peso durante 20 años y finalmente lo ha soltado. Aaron Cole miró al sheriff Hart. El sheriff Hart miró a Aaron. Y en ese momento, ambos hombres entendieron que lo que había comenzado como una historia de perros era en realidad la historia de un pueblo que necesitaba confrontar su propio pasado. Esa fue la noche en que Bridgewater Hollow comenzó a cambiar de verdad.
La semana siguiente fue diferente a cualquier otra que Rowan Ale hubiera vivido en ese pueblo. Calder Pike se reunió públicamente con Lucas Harper y su madre, que resultó ser la hija de una prima lejana de los Mercer. Calder firmó los documentos para transferir la propiedad de la casa al pueblo, bajo la condición de que se convirtiera en un refugio de animales. Los archivos de la investigación sobre la mina fueron reabiertos. Resultó que el padre de Calder había alterado los informes de seguridad, lo que había llevado directamente al accidente que mató al señor Mercer. Eso no le devolvería nada a la familia, pero al menos la verdad estaba finalmente sobre la mesa. Y Lucas, el niño de 11 años que había caminado por la nieve con una caja de juguetes para cachorros en las manos, fue el primero en ayudar a limpiar la casa de sus bisabuelos. Lo hizo en silencio, con la misma seriedad tranquila que mostraba cada vez que venía a visitar a los cachorros. Rowan lo observó trabajar una tarde y no dijo nada. Solo asintió. Lucas asintió de vuelta. A veces eso era suficiente. Mientras tanto, la segunda tormenta llegó sin previo aviso. La radio habló de una borrasca que se aproximaba desde el norte, pero nadie esperaba que llegara tan rápido. En cuestión de horas, el viento rugía de nuevo contra las ventanas de la cabaña. La temperatura cayó 7 grados en 2 horas. Y para cuando Rowan notó que el fuego de la estufa estaba quedándose sin combustible, ya era demasiado tarde para salir a buscar más leña. Ash comenzó a tiritar. Bramble se apiñó contra la estufa. Incluso Clover, que había ganado fuerza durante semanas, parecía tambalearse. Rowan evaluó la situación en segundos, como lo había hecho docenas de veces en otro tipo de terrenos, en otro tipo de clima, con otro tipo de vidas en juego. Salió al viento, cortando el frío con la misma eficiencia que cortaba cualquier problema. Buscó bajo la nieve en el costado de la cabaña donde guardaba la leña de emergencia. Sus manos encontraron madera bajo el hielo. La llevó adentro, alimentó el fuego, y estuvo de regreso junto a los cachorros en menos de 4 minutos. La madre lo observó hacer todo eso. Y cuando Rowan volvió a sentarse en el suelo, todavía jadeando por el frío, la madre hizo algo que nunca antes había hecho. Se recostó completamente sobre su regazo. No se sentó junto a él. No apoyó la cabeza en su rodilla. Se tumbó sobre él, como si quisiera cubrirlo con su propio calor de la misma manera en que él había cubierto a sus cachorros con el suyo. Rowan no se movió. Miró el techo de la cabaña. Escuchó el viento. Sintió el peso cálido y vivo de esta perra sobre él. Y por primera vez en 3 años, sin que nadie se lo pidiera, sin razón ni ocasión, Rowan Ale lloró. No de tristeza, aunque la tristeza seguía allí, sino de algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció. Alivio. El tipo de alivio que viene cuando entiendes que no tienes que llevar el peso solo. Que hay vida todavía esperando al otro lado de la oscuridad. Que el corazón, por mucho que lo descuides, no olvida cómo latir. Si esta parte de la historia te tocó, escríbelo en los comentarios. No te da vergüenza. Las mejores historias son las que nos recuerdan que somos humanos. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite hoy. Las semanas pasaron. La nieve continuó cayendo por el valle, pero la estación se sentía diferente ahora. Rowan completó el papeleo final en la clínica veterinaria de Bridgewater una tarde tranquila. La doctora Eliza Wren le entregó los documentos con una pequeña sonrisa. «Felicitaciones», dijo. Rowan los miró. Registros oficiales de adopción. Dueño, Rowan Ale. Animales, Mara, Ash, Bramble, Clover. Firmó el papel lentamente. Eliza dobló los formularios cuidadosamente y los colocó dentro de una carpeta. Entonces, preguntó casualmente. ¿Cómo se siente? Rowan pensó por un momento. Ruidoso, dijo. Eliza se rió. Eso es una familia. Pero había algo más que Rowan aún no sabía. Algo que Eliza había estado guardando para el momento correcto. Sacó un segundo documento de su bolsa y lo puso sobre el mostrador con cuidado. Esto llegó hace 3 días de la Asociación Nacional de Perros de Trabajo. Dijo. Cuando hice la revisión inicial de Mara, la escaneé. Tiene un chip. Rowan miró el documento.
Mara fue registrada hace 6 años como perro de búsqueda y rescate, entrenada y certificada, dijo Eliza. El nombre de su dueño original era Daniel Mercer, el hijo mayor de la familia. Rowan levantó la vista lentamente. Daniel Mercer murió en un incendio hace 5 años, continuó Eliza. En la misma propiedad. El fuego fue accidental, según los informes, pero quedó bajo investigación. Mara sobrevivió. Fue al refugio. Luego desapareció del sistema hace 2 años. Silencio. 2 años, repitió Rowan. Eliza asintió. Alguien la sacó del refugio. Alguien que probablemente la llevó de vuelta a la única casa que ella conocía. Coulter Pike. Rowan no necesitó decir el nombre en voz alta. Eliza tampoco. Los dos lo entendieron al mismo tiempo. Coulter no solo había dejado comida. Había rescatado a Mara del sistema. La había llevado de vuelta a la casa de los Mercer. Y luego, ya sea por miedo, por culpa o por ambas cosas, se había alejado. Había dejado que la perra criara sola a sus cachorros en el mismo lugar donde su primer dueño había muerto. Rowan dobló el documento lentamente. ¿Mara sabe dónde está?, preguntó en voz baja. Eliza lo miró. Creo que siempre lo supo. Esa noche, Rowan regresó a la cabaña. El bosque estaba silencioso bajo una luna pálida. Encendió la estufa y se acomodó en el suelo junto a los cachorros. Bostezó ruidosamente. Bramble se acurrucó en una manta. Clover se trepó al regazo de Rowan como siempre. Mara se tumbó cerca. Rowan miró al bosque tranquilo. En algún lugar más allá de los árboles, el viento susurraba suavemente por las montañas. Cerró los ojos por un momento, y luego habló silenciosamente en la noche, casi como si alguien pudiera aún escucharlo. La casa suena diferente ahora. Las palabras eran para 2 personas que nunca se sentarían junto a él de nuevo. Su esposa. Su hijo. Rowan exhaló lentamente. Hay risas de nuevo. Detrás de él, la luz cálida de la cabaña se derramaba sobre la nieve. Se agitó en su sueño. Bramble agitó las orejas. Clover se acercó más contra el pecho de Rowan. Mara levantó la cabeza levemente. La tormenta que una vez trajo el invierno a Bridgewater Hollow hacía tiempo que había pasado. Pero algo mucho más importante había llegado. No ruidosamente. No dramáticamente. Solo una luz tranquila brillando desde una cabaña en el bosque y un corazón que finalmente había encontrado su camino a casa. A veces los milagros no llegan como truenos del cielo. A veces llegan silenciosamente en patas cansadas, rascando en la puerta de un corazón humano que pensaba que había terminado con el amor. Rowan creyó que su vida había terminado el día que perdió a su familia. Como muchas personas que cargan con una pena profunda, pensó que la manera más segura de vivir era cerrar la puerta al mundo. Pero la vida tiene una manera extraña de llamar cuando menos lo esperamos. En esta historia, esa llamada llegó en forma de una perra madre y 3 cachorros frágiles luchando por sobrevivir el invierno. Y llegó en forma de un niño de 11 años con una caja de juguetes. Y en forma de un hombre culpable que finalmente tuvo el valor de hablar. Y en forma de una veterinaria que se adentró en una tormenta porque alguien necesitaba ayuda. Mara no sabía que estaba cambiando la vida de un hombre. Solo estaba tratando de salvar a sus hijos. Y sin embargo, a veces así es como trabajan las cosas. No siempre nos llegan las respuestas envueltas en grandes señales o milagros ruidosos. A menudo llegan en pequeños momentos. Alguien que necesita ayuda. Una vida que se cruza en nuestro camino. Una oportunidad silenciosa de cuidar algo fuera de nosotros mismos. En esos momentos, creemos que somos nosotros quienes damos ayuda. Pero a menudo somos nosotros quienes estamos siendo sanados. Rowan pensó que rescató a esos perros. Pero en verdad, ellos lo rescataron a él. El calor regresó a su hogar. El sonido de pequeñas patas llenó el silencio. Y un corazón que se había congelado en el dolor comenzó lentamente a latir de nuevo. Y Coulter Pike, un hombre que durante 20 años había cargado la culpa silenciosa de su familia, finalmente encontró la manera de hacer lo correcto. No de manera perfecta. No sin consecuencias. Pero lo hizo.
Y eso también importa. En nuestras propias vidas también podemos encontrar momentos como este. Un extraño que necesita amabilidad. Un animal que necesita protección. Una persona que necesita que alguien escuche. Estos momentos pueden parecer pequeños, pero a veces son exactamente la puerta que se coloca frente a nosotros. El camino de regreso a la esperanza. El amor tiene una manera de regresar cuando permitimos que la compasión nos guíe. Y a veces la mayor curación no viene de olvidar el pasado, sino de abrir nuestros corazones de nuevo a pesar de él. Si esta historia te tocó, tómate un momento para pensar en las pequeñas vidas que te rodean hoy. La amabilidad, incluso la silenciosa, puede cambiar más de lo que nos damos cuenta. Cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esto y qué parte de esta historia habló a tu corazón. Las historias como esta existen porque la gente cree que la compasión todavía importa. Comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la esperanza puede regresar de maneras inesperadas. Y si quieres escuchar más historias sobre lealtad, redención y los milagros silenciosos que ocurren entre humanos y animales, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana hay una nueva historia esperándote. Que Dios cuide de ti y de tu familia, traiga paz a tu hogar y guíe tus pasos con compasión en los días por venir. Y recuerda siempre esto. El corazón que más ha sufrido a veces es el que más capaz es de amar. Solo necesita que alguien llame a su puerta.